¿Te ha pasado alguna vez que inicias las relaciones admirando profundamente al otro, teniendo esa sensación de admiración real por el otro y a los meses esa mirada cambia completamente? Yo lo llamo como esa sensación de pérdida, no es solo de admiración, sino como de respeto. Y creo que es algo que le pasa aproximadamente a un 70% de las personas. Voy a decir de las mujeres. He visto muchos casos de hombres, pero la verdad es que por un tema de polaridad, siento que es algo que le pasa mucho, mucho a las mujeres. Hoy quería traerte este tema, seas hombre o mujer, estés en pareja o estés soltero, te voy a pedir que te quedes hasta el final porque de verdad es uno de los temas que más creo que en la práctica de la consulta más se ve y poco se reconoce. Me he traído algunos apuntes porque quiero adentrarte en el tema de una manera muy particular sin que te sientas enjuiciada, sin que creas que esto es algo malo, sin que creas que es algo culpable, pero, o sea, culpándote, pero de verdad no saben la cantidad de vínculos, por no decir la mayoría, que siento que cuando la mujer ha hecho el clic de entender eso, se ha transformado su relación y se le han transformado todas las relaciones que ha tenido de ahí en adelante. Para mí es una de las heridas más potentes y más ocultas que existen. Yo he estado ahí, la he vivido muy de cerca. Creo que va muy de la mano con las mujeres que traemos un apego ansioso y hoy vamos a tirar del hilo para empezar a ver lo que hay aquí adentro, ¿vale? Te pongo en contexto entonces. Em, Toda relación, todo vínculo, para mí pasa, alguna vez quizás me escuchaste hablar de la idea del amor después del amor. Y esto es porque nos han vendido una idea ilusoria de amor, de que ¿no? El otro, y el otro día se los decía cuando hablábamos de esta idea de el otro es mi maestro, ¿no? De que el otro, eso, cuando conozco a alguien y me enamoro, existe esa primer parte que es pura idealización. Porque obviamente siempre vemos primero las partes más bonitas del otro y todos mostramos las partes más bonitas, ¿vale? Entonces existe siempre una primera parte de idealización, va un poco de la mano con esos primeros meses en los que la energía de la nueva relación suele estar muy presente y todo nos parece como bastante maravilloso y no aparece todavía la sombra del todo. Y llega un momento en el que yo les digo siempre a los chicos como hay algún momento de la relación en el que probablemente se van a desilusionar. Esto tiene que pasar. La segunda fase es la desilusión. Lo interesante es que yo estoy viendo a lo largo de los años que llevo acompañando que cuanto más trabajo, a ver, no tengo una estadística súper grande para hacerte, evidentemente que es algo muy pequeño y te hablo desde mi propia experiencia y de lo que veo en consulta, pero eso que pasaba antes, de que recién al año, ¿no? O hasta los 3 años recién empezaba a salir a la luz como esas partes más reales de nosotros mismos y esa honestidad real que a veces llevaba a que las relaciones se terminen, hoy en día está pasando súper rápido. Y para mí esto tiene un pro muy bueno, que es que primero no pierdes el tiempo con parejas que quizás rápidamente te das cuenta que no funcionan. Siento que somos mucho más honestos que antes, más auténticos que antes a la hora de comenzar un vínculo y demostrarnos cómo somos tal cual somos, pero eso lleva también a que esta idealización que todos creamos y que no es que esté mal, que viene de un amor romántico cuando te enamoras de alguien y como que se te pone ese velo del amor, que lo ves todo maravilloso y perfecto, está bien. Por algo nuestra biología, nuestra química funciona de esta manera, ¿no? O sea, es perfecto que suceda de esta manera porque si no quizás si tú vieras los defectos tan rápido del otro que todos los tenemos, probablemente no te enamorarías de la misma manera. Por algo funciona la química así y no nos vamos a poner acá en contra de la naturaleza. Que sí creo que es importante que reconozcamos que después de esta fase de idealización viene la fase de desidealización, ¿vale? Para finalmente quizás llegar a una tercera fase que es la de reorganización del vínculo desde un lugar mucho más honesto. Y es cuando, te decía, probablemente alguno de los dos o los dos ya se desilusionaron. ¿Por qué? Porque por eso le llamo el amor después del amor, porque desilusionarte no es fallar, no es eh, no es
que pase algo que haga que vos te des cuenta que, como pasó eso, él es imperfecto y entonces se terminó la relación. Esto va a pasar. Lo que hace esta etapa de la desidealización de la relación es que te hace ver al otro como humano. No sé de dónde nos viene esta idea tan exigente de que parece ser de que apenas empezamos a notar esos defectos del otro o esas cosas que no nos gustan rápidamente, y estoy siempre hablando de este arquetipo que es la mujer que, como te dije al principio, se siente que admira, que ama, que idolatra a ese hombre y que con el tiempo empieza a perderle el respeto. Quiero que, estoy segura que si lo viviste te sentís identificada. Quizás sos un hombre que siente esa identificación, puede ser, por eso quiero que ambos se queden, pero yo por lo menos lo he visto mucho más en mujeres. Entonces, cuando empezás a ver esa humanidad del otro, que no es nada, no es que sea, ay, que fuiste, que elegiste mal, que te diste cuenta, que te hizo, te mostró una cara que no era y ahora te está mostrando la verdad y te mintió. No, estás viendo la humanidad del otro ser humano de la misma manera que probablemente el otro está viendo ahora tu humanidad cuando estás intentando juzgarle, no aceptarlo, criticarlo y pretender que siga siendo eso perfecto que era al principio. ¿Lo ves? ¿Ves qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno, dirían, y no verla en nosotros? ¿Cómo, cómo traemos, siento de alguna manera, una inmadurez emocional que apenas el otro empieza a ponernos en jaque con ciertas cosas que hace que desde nuestro punto de vista no son buenas, no son correctas, no son las mejores, no funcionan como deberían ser, ya lo empezamos a juzgar, a criticar y ya queremos que cambie. Le perdemos el respeto. ¿Y qué pasa? Esto yo siento que es una herida principalmente femenina y que suele desembocar en el control, ¿vale? Es un arquetipo muy conocido, por eso me parece que es importante desgranar y abrir esto porque creo que la mayoría de mujeres caemos en esta herida y en esta trampa, que tiene evidentemente una lógica, ¿vale? Muchas mujeres, sobre todo las que tenemos, diría, entre 30 y 50 años aproximadamente, 45, 50 años, hemos nacido y hemos crecido viendo a nuestras madres, a nuestras abuelas y a las mujeres de alrededor resignarse constantemente en sus vínculos. Probablemente viste que eran muy sumisas, que era el hombre quien gestionaba y movía todo en la casa, que ellas no tenían mucho poder de decisión ni de elección, que en general tenían que resignarse para poder estar en una relación. Y eso probablemente pueda haber desarrollado como un radar interno en todas nosotras, en esta generación, que te dice que si ves algo que no te gusta del otro, tengo que hacer algo, rápidamente tengo que actuar de alguna manera. Y este actuar, porque no estaría mal ver eso, actuar no sería el problema, depende qué, pero ese actuar en general, como está basado en una herida que yo misma traigo, porque si no estuviera basado en una herida, el actuar simplemente implicaría explicarle al otro cómo me he sentido con eso, ver qué podemos hacer, tratar de comprenderle, de entender de dónde viene esa actitud o esa respuesta del otro que no me gusta, pero como nosotros también traemos esta herida de no me voy a resignar frente a algo que el otro me está mostrando y que la solución de resignación que hubiera tenido mis ancestras hubiera sido callarse la boquita y bueno, y aceptar, nuestra actuación suele tender a pequeñas microgestión de todo. ¿Qué significa esto? Empiezo a querer como controlarlo y gestionarlo todo para que no se me escape nada como de lugar. Una corrección constante. Empezamos a que cualquier cosita que ya no estamos de acuerdo, que no lo vemos igual, que quizás antes hasta te parecía, y decime si no es así, que lo escuchabas y pensabas cuando estabas al principio re enamorada, como de, ay, qué interesante, ¿no? Te parecía lindo esa diferencia, ese que pensara diferente a vos, ese que te trajera una perspectiva diferente. Eso mismo, ahora te toca, te activa y lo corregís. Le estás todo el tiempo corrigiendo al otro hasta, y de verdad lo digo con todo el amor porque yo estuve ahí y sé lo que es. Llega un momento que si llevas muchos años en pareja, puedes empezar a corregir todo, te volvés muy insoportable. No te das cuenta cuando estás dentro, pero empiezas a corregir cómo se viste, cómo come, cómo mira, con quién se ve,
cuáles son sus amigos, qué dice, qué no dice, cómo piensa y de verdad esto empieza a generar falta de confianza. ¿Pero por qué? Porque tú primero dejaste de confiar en el otro, le perdiste, y lo voy a traer una y otra vez para que lo entiendas. Cuando el hombre siente que le perdés el respeto, o sea que ya no lo admirás, que ya no hay un amor genuino, una elección genuina y consciente de aceptación del otro y todo el tiempo hay corrección, falta de confianza, marcándole lo que se equivoca, esa sensación de superioridad moral o superioridad consciente, ¿no? Espiritual, terapéutica, ¿no? De que deberías ir a terapia para trabajar esta herida y no sé qué y tal, es una requete tendencia que traemos un montón de mujeres por esto que hemos vivido. Esto como yo sé que no es maldad, yo sé que hay una intención positiva, pero de verdad las relaciones no funcionan cuando empezás a corregir y a criticar y a juzgar constantemente al otro. Repito, he estado ahí, sé lo que es, sé lo que se siente, esa sensación de este hombre no tira para adelante como yo, este hombre, yo ya me siento como por encima, tengo esa sensación de que cargo con la relación, de que sostengo y lo empiezo a ver un poco, y aunque cueste un montón reconocerlo, medio como un niño, medio como alguien al que tengo que estar diciéndole lo que tiene que hacer, ¿vale? Y esto yo sé que no es maldad, pero esto es un mecanismo de protección de tu propia herida. No tiene tanto que ver con que el otro ahora se volvió más boludo, ¿vale? Para que veas que no es real lo que estás viendo. Pero sí, lo que tú antes no veías o tú antes desde el enamoramiento y la química aceptabas, hoy se ha convertido literalmente en una falta de respeto, ¿vale? Yo lo veo como una falta de respeto y yo he ido a pedirle perdón a ex míos porque sentí, ahora entendiéndolo y viéndolo desde otra madurez, que no importa si yo tengo razón, si él tiene razón, si al final sí que era un boludo, si no lo era, si no importa eso. Lo que importa es que tú siempre tienes la decisión de estar o de no estar y que las cosas siempre se pueden hablar desde un lugar distinto y se pueden conversar y tú siempre puedes elegir quedarte o irte, pero lo que no puedes, y es una falta de respeto, es creer que por eso te puedes poner por encima y que por eso como pareja tienes el lugar tipo mamá de corregirle y de decirle todo el tiempo lo que el otro tiene que hacer. Te voy a explicar algo. Acá hay una diferencia muy, muy, muy importante para mí entre el estándar real, o sea, lo que creemos como que debería de ser, y la fantasía del ego de pretender o seguir con la idea ilusoria del amor, de que el amor debería de ser eso que fue al principio. Ahí cuando todos estamos como mansitos, buenitos y no salen a la luz nuestras verdaderas personalidades. Hay muchas mujeres que traen un control excesivo por el miedo que tienen a quedarse solas, a no ser suficientes, porque en verdad en el fondo se sienten débiles, que tienen esta máscara hacia afuera de control que siempre termina repercutiendo en la relación con un hombre, faltándole el respeto, perdiendo admiración por ese hombre, comenzando a corregirle, a criticarle, a juzgarle exactamente todo. Entonces, el estándar real nos habla de valores, de coherencia y de responsabilidad. Ahí te hablo de que no significa que lo que estás viendo no pueda no gustarte o no parecerte o no estar de acuerdo, pero ¿qué diferencia habría en si lo traes a la relación o a tu propia terapia, hermana? Porque esto es tuyo, te repito, el otro que confía en que el otro lo traiga, porque la falta de respeto tiene mucho que ver con que te lo digo porque hay una parte de mí que cree que vos sos medio tonto y no te vas a dar cuenta solo. Entonces yo te lo tengo que decir, te lo tengo que marcar como un niño. Y ahí estás dando por hecho que tú tienes la verdad, la capacidad de ver y el otro no tiene la capacidad de verlo. Y en verdad, aunque eso fuera real, ¿para qué quieres un hombre al lado que no tiene la capacidad de ver? Y con esto no quiero decir que no puedan tener conversaciones profundas, ser honestos, decirse lo que cada uno ve en el otro, pero hay una diferencia muy grande en cuando entramos en esto que te contaba antes, que en el cual de alguna manera sin querer como tenemos mucho miedo, porque esto empieza a pasar cuando ya empieza a haber apego, cuando el otro me gusta de verdad, empezás a ponerte en ese lugar que
viene del miedo a perder, pero que lo único que consigue es alejar cada vez más al hombre que tenés al lado, ¿vale? Por el contrario, como te decía antes, así como el estándar real es valores, coherencia y responsabilidad, la fantasía del ego nos hace creer que lo importante es la imagen, el ritmo exacto y la forma ideal de comportarse, como si eso fuera una verdad absoluta y como si la forma en la que tú ves eso fuera la única verdad. Ahí estás dejando de respetar la verdad del otro, ¿se entiende? Estás entrando en un terreno que aunque sea su pareja no te pertenece, que ya lo he hablado muchas veces, ¿no? Hemos aprendido las mujeres controladoras que traemos esta herida como eso de que al otro hay que controlarle y hay que decirle lo que tiene que hacer, cuando en verdad siempre les digo a las chicas, dejen un poco más en paz a sus parejas. No hay nada que te brinde más seguridad que saber que tú no le dijiste ni le tienes que decir nada y que si él lo hace, va a terapia, no va a terapia, lo hace, no lo hace, es por su propia decisión, porque eso es lo único que te va a dar la absoluta verdad de quién tenés al lado. Repito, no estoy hablando de que te cierres de corazón, que ahora voy a llegar a eso. Hay una diferencia muy grande porque veo también que las mujeres que a veces empiezan a reconocer este control, esta pérdida de confianza, esta pérdida de respeto por el hombre, dicen, ok, a partir de ahora entonces yo no voy a decir más nada, me callo la boca. Pero ese me callo la boca viene desde una distancia emocional, viene desde el lugar, me cierro, me enojo, veo que esto no me funciona y ahora adopto la fórmula de la niña enojadita y caprichosa y desde ahí como que te mido. Te observo y te mido. A ver, entonces yo ahora si no te lo digo, a ver cómo lo vas a hacer, ¿no? Hay esta energía por detrás. ¿Tú crees que esa energía va a hacer que tu hombre se active? ¿Va a hacer que tu hombre se sienta en confianza? ¿Que tu hombre recapacite y trabaje lo que sea que él tenga que trabajarse igual que tú? Probablemente todo lo contrario. Cuando nos confundimos, esta fantasía del ego con el estándar real, o real, o sea, el real no es como decía, el real no es lo que es, el real es lo que hemos aprendido que es, ¿vale? A eso me refiero. Rompemos vínculos que podrían realmente crecer y madurar porque no estamos nosotras a la altura de poder sostener que el otro piense diferente, lo vea diferente, no esté de acuerdo conmigo, tenga una posición distinta, porque todo eso nos da inseguridad. Nos hace sentir que si el otro tiene pensamiento propio, pensamiento crítico, no está de acuerdo con nosotros, es mejor en algo, tiene una idea concebida de algo diferente, ni siquiera mejor a la que tú tienes, todo eso te hace sentir insegura, todo eso te hace sentir que has perdido el control de la relación porque el otro está siendo auténtico. Y has aprendido entonces que la única manera de sentirte segura en una relación es cuando todo está bajo tu control y el otro, por tanto, es casi un muñeco que se adapta a tu agrado. ¿Ese es el tipo de hombre que querés? Porque el problema de las mujeres que traemos esta herida es que para colmo nos quejamos, porque ni siquiera es que tú estás buscando un hombre sumiso que haga todo lo que tú digas y que tú lleves adelante todo, porque cuando eso sucede, tú te quejas porque el otro no hace, porque tú sostienes todo, porque tú eres la que abre la conversación, porque tú eres la que va a terapia. Entonces me pregunto, ¿quién debería dejar de mirar tanto para afuera y empezar a mirar un poquito más hacia adentro? ¿El otro al que estamos señalándole y diciéndole o quizás yo misma debería de revisar mi propia seguridad, ¿vale? Y cuando hablo de esto, o sea, de cómo atravesar esto que no estoy juzgando que suceda, repito, lo viví mucho en muchas relaciones de mi vida. Era el arquetipo que me identificaba. Y por eso lo hablo desde este lugar como con confianza, sintiéndome en confianza contigo si lo estás viviendo porque no te juzgo. Yo también he estado ahí, sé la herida que trae, sé de dónde viene, entiendo ese miedo, pero también sabía internamente que yo quería un hombre con el valor que yo sabía que existía. Y sabía que nunca iba a llegar un hombre con ese valor porque yo no estaba preparada para bancarme eso. Porque cuando llegaba un hombre de valor, yo necesitaba de alguna manera ese control. Ese control era ponerme por encima, no me bancaba la reciprocidad. Si tú no te bancas la reciprocidad, hermosa, vas a seguir atrayendo hombres que son niños, porque tú te sigues colocando en ese lugar de control, que no habla más que de tu propia debilidad o falta de seguridad interna, de alguna manera. ¿Vale? Entonces, no hablo
si te pudiera dar, a ver, bueno, ok, ¿y qué hago con esto? ¿No? Si reconozco, es verdad, con humildad, con vulnerabilidad, que me pasa, que suelo tender a ponerme en ese lugar y que entonces luego el hombre se empieza a resentir y todo lo demás, vale, no se trata de aguantar, como te decía antes, no se trata de callarme y ponerme en caprichito y ahora empezarte a medir desde fuera, a ver si lo haces o no lo haces ahora que yo no te lo digo. Tampoco se trata de no decir más nada de lo que opino, de lo que me parece o de lo que siento, de lo que necesito. Se trata de regulación corporal, o sea, hacerte cargo de lo que vos sentís cuando hay algo del otro que te incomoda. Conversaciones claras y breves, donde no nos centremos en los hechos particulares de hoy, lo que pasó hoy cuando me dijiste, cuando te dije, sino profundos y breves, que yo te pueda decir con absoluta humildad lo que veo, lo que me pasa y lo que a mí me activa, lo que a mí me mueve. Si yo no tengo un vínculo en donde no puedo ir a abrir mi corazón y a decirte, no sabes lo insegura que me siento cuando veo que pensás diferente a mí en esto, cuando veo que sos muy bueno en esto, cuando veo que otras mujeres te miran, cuando me da miedo. Y en lugar de hacer eso, me pongo en celosa, me pongo en controladora, me pongo en que reviso el teléfono, me pongo en que te exijo o te pregunto o te corrijo un montón de cosas. Estoy consiguiendo todo lo contrario que lo que quiero al final, que es esa seguridad y esa sensación de que yo no tengo que tener atado a mi hombre al lado, yo lo dejo libre, porque esa es la verdadera posibilidad de ver quién es al que tengo al lado. Cuando lo dejo ser quien quiere ser y me atrevo a sostener y a bancarme el enamorarme de ese hombre maravilloso que está ahí mientras lo dejo ser porque confío en que él me elige. No, si yo todo el tiempo creo que cuanto él más auténtico, más libre, más genuino, más expansivo sea, más miedo tengo porque su brillo hace que yo me sienta inseguro frente a otras mujeres o frente a otras cosas, yo tengo que hacer un trabajo de seguridad interna, de valía, de valor propio, ¿vale? Porque si no, de verdad, no va a llegar ese hombre de alto valor que estás esperando. Aprender a hablar, yo es algo que tuve que aprender, es aprender a hablar de esa diferenciación, de esto de tú lo ves así, yo lo veo así, sin desprecio, sin corregir, sin hacer sentir que lo que el otro piensa o ve o como lo ve es peor que lo que como lo ves tú o que la tuya es la verdad, la mejor verdad o la más conveniente de alguna manera, ¿no? Como hay que hacer un trabajito ahí para bajar las barreras y para bajar el ego y para comunicar esa asertividad que te digo, que es lo que pasa por dentro de lo que estás diciendo, ¿vale? Porque a eso me refiero, no es solo decirle, ay, me incomoda cuando me doy cuenta que me incomoda y que te corrijo. Ok, ¿por qué me corregís? ¿Qué hay dentro? Eso solo te lo va a dar un espacio verdadero de terapia, un espacio verdadero de trabajo interno donde te puedas permitir abrirte, que alguien te pregunte, indagar, reflexionar, trabajar con herramientas y con recursos específicos vinculares, que son los únicos que sacan a la luz estas verdades y que te permiten mirarte con amor y con compasión para poder transformarlas, para poder trabajarlas y para que se dejen de repetir como mecanismo de protección constantemente en tus relaciones. De esta manera permitimos esa expansión personal, tanto del otro como de nosotros mismos, como te decía. Y para mí, como te digo, no sirve solamente con trabajarlo desde la mente y entenderlo. Yo conozco un montón de mujeres y de hombres que llegan a mi consulta y ya vienen con todo esto re claro, ¿no? Yo ya sé que traigo esta herida y me vuelvo muy controladora y me pasa esto y siempre me pasa esto. Clarísimo lo tienen. Lo pueden explicar de pe a pa, saben a veces hasta de dónde viene, entienden perfecto cómo funciona y hacemos un trabajo igual de indagación sobre eso. Pero el trabajo real está que cuando ese entendimiento se da, tengamos herramientas y recursos para trabajar en lo somático, en el cuerpo y en lo energético, para ir desprogramando esa memoria, porque eso es lo único que ayuda para que con la conciencia que vas creando, la próxima vez que se dé una situación en la que estés por volver a posicionarte en el mismo lugar, tu conciencia le gane a tu automatismo, ya no se triggere tanto, le gane a tu automatismo y tengas la capacidad de decir, ah, mira, ya estaba otra vez por corregirle, ya estaba otra vez por decirle esto, a ver qué me pasa a mí, cómo me siento, vuelvo a mí y hago el trabajo de yo reconocer lo que me está pasando a mí. No importa de verdad tanto corregirle al otro, decirle al otro, no, déjalo un poquito más en paz al otro, solo está actuando de espejo para mostrarte cositas que vos necesitas ver de vos misma, nada más, ¿vale? Entonces,
El respeto, creo, en las relaciones no es algo que se exige. Muchas veces las mujeres que somos así muy... Yo hablo de mí, yo hoy en día no me reconozco como esa mujer, pero me gusta decirlo así porque siento que de esta manera quizás te sientes tú también más reconocida y menos juzgada. Yo hoy en día reconozco que tengo una relación en la que no me pasa esto y lo veo, pero creo que justamente el haber caminado ese camino es lo que me permite hoy poder hablarte desde este lugar y saber que no te vas a sentir juzgada o criticada por esto, porque o si lo sentís, vas a tener la capacidad capaz de decir, mierda, me sentí juzgada, me tocó, pero bueno, por algo será quizás también, ¿no? Y tengo que revisar esto que está pasando ahí. ¿Por qué lo digo? Porque el respeto no es algo que se exige. La mayoría de mujeres que traemos esto, como te decía, cuando yo era muy controladora y muy celosa y muy exigente con mi pareja y todo el tiempo le estaba diciendo todo lo que a mí me parecía, no me parecía y criticando y corrigiendo y juzgando y bla, 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 exigía respeto porque creía que eso era no respetarme a mí, pero la verdad es que yo era la que no estaba respetándome a mí ni tampoco respetando su verdad. Yo estaba pretendiendo cambiarle para que se adapte a lo que para mí, a lo que a mí me hacía sentir más segura. Nada más, era puro miedo interno mío, realmente. Era pura falta de valía interna. Era pura falta de saber, de no atreverme a dejarte ser quien sos y reconocer que yo puedo elegir quedarme contigo, reconociendo todo lo bueno que tenés y todo lo malo, y confiar en que vos vas a hacer tu camino y tu trabajo para volverte tu mejor versión siempre. Y también de elegir que si yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece, no lo veo, o veo que no lo trabajás y ya lo hemos conversado, pues yo tendré que tomar la decisión de irme reconociendo que no, en mis negociables y no negociables y lo que yo quiero y espero de una relación no encaja quizás con eso que eres. No eres tú el problema, es simplemente que no hay match entre eso, simplemente, ¿vale? Entonces, el respeto creo que es algo que se cultiva internamente y cuando tú no te amas, no te respetas, no te valoras, no haces ese trabajo de conciencia contigo, pues es muy difícil que puedas respetar al hombre que tienes al lado. Y cuando los hombres se sienten no respetados, literalmente empiezan a cambiar su energía, a ponerse a veces agresivos, a cerrarse a veces de par en par completamente, a faltar el respeto muchas veces, a ser infieles, ¿no? A perder también, lógicamente, como el respeto, el cuidado, la confianza, el interés genuino por su pareja. ¿Por qué? Porque el hombre se cierra muy fácilmente cuando no se siente respetado, cuando no se siente cuidado, cuando no se siente valorado o tenido en cuenta, cuando se siente que todo el tiempo se le está criticando y juzgando y que se habla más de lo que no nos gusta de ellos que de nosotros mismos. Esto nos pasa a todos, pero sobre todo creo que en el caso particular del hombre, por su energía yang de ser proveedor, si tú todo el tiempo le estás diciendo lo que hace mal, él inconscientemente va a empezar a perder confianza en sí mismo, en el hombre que es, y va a pasar todo lo contrario que lo que tú quieres, que es supuestamente mejorarle, criticándole y corrigiéndole. Todo lo contrario, va a empezar a perder confianza en sí mismo, va a empezar a perder su valor personal, va a empezar a decir, ay, entonces soy una mala pareja, un mal hombre, ¿no? Y como te digo, y entonces esto puede llevar a que se cierre, a que se vuelva muy frío, a que se vuelva muy distante, a que te sea infiel. No estoy diciendo que tienes la culpa de eso, estoy diciendo lo que puede llegar a pasar y de lo que en general nos solemos quejar las mujeres muy controladoras y muchas veces creo que no nos damos cuenta de que quizás nosotras mismas somos las que creamos ese mecanismo. No estoy hablando acá de que todo sea tu culpa. Estoy hablando solamente de tu parte de la responsabilidad. Claramente que el hombre tiene su parte de responsabilidad de aprender a marcar su límite, aprender a decir no me gusta cómo me tratas o no me siento cuidado, respetado, honrado o lo que sea que tengan que conversar en ese espacio. En este caso quería centrarme simplemente en ese rol femenino, porque como te decía, lo he vivido en muchas relaciones en mi vida y he acompañado a muchísimas parejas de verdad. O sea, creo que, como te decía antes, siempre algunos me critican cuando digo números, pero chicos, no tengo un estudio científico, la verdad. O sea, hablo de que en general, no sé, de las quizás 150, 200 personas que he acompañado en toda mi trayectoria en consulta, de verdad te podría decir que hay un alto porcentaje, quizás un 70% de mujeres que traen este patrón, que tiene que ver con la generación en la que vivimos, como te decía, que
las madres y abuelas que hemos tenido, cómo van cambiando las relaciones. Por eso no lo veo ni siquiera como algo malo, lo veo como algo a trabajar, a trascender con humildad, a darte cuenta, a reconocerte, a hacer tu parte interna, porque te aseguro que no solo vas a poder tener relaciones en las que estás mucho más en paz de verdad, sino que van a empezar a llegar a vos hombres, parejas, que van a ser muy grandes, muy expansivos, hombres de alto valor, hombres extraordinarios, que van a brillar y van a crecer y te van a brindar a vos también ese sostén, esa protección, ese crecimiento, ese proveerte de muchas maneras realmente con deseo. Van a sentirse como hombres potentes y poderosos porque tú les permitas y seas capaz de crear ese espacio energético donde ellos puedan ser quienes son y puedan expandirse. Y tú ahí también vas a poder ser quien sos y vas a poder expandirte y ambos van a poder crecer juntos y, como siempre les digo, espiral hacia arriba, ¿no? Exponencialmente. Cuéntenme cómo sienten esto, cuéntenme si alguna vez lo han vivido, lo han sentido, ya sea como hombre o como mujer, si lo han sentido en su relación, si han sentido que ustedes estaban en ese lugar o han recibido a una persona que ha tenido este tipo de patrón. A mí me parece que brindarnos respeto es de lo más valioso que podemos brindarnos en una relación, que tiene mucho que ver con la humildad y con el trabajo interno del ego para poder estar en ese punto y honrar y valorar al otro y dejarlo ser quien es y amarlo con todo lo que es. Creo que esto trae relaciones extraordinarias y maravillosas cuando haces ese clic y de verdad la relación empieza a funcionar desde ese lugar de dejar ser al otro, dejar serlo en paz, de verdad, y admirar eso que es, aunque sea muy diferente a ti, a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Y por último, sí me gustaría decirte que, que si te sentís que esta herida te atraviesa, que esto que hoy te conté te mueve, de verdad no dejes de hacer un trabajo para eso, porque te está cerrando a crear vínculos maravillosos y desde ese lugar es muy difícil que lo puedas crear. De verdad es una herida muy profunda, es una herida ancestral, es una herida de linaje y la tenemos que trabajar con herramientas como muy específicas y con un trabajo que es el que hacemos en la red, en la nueva vinculación. Así que más allá de si lo has vivido en relaciones anteriores o te está pasando en tu relación actual, si querés, si tenés ganas, te invito a que ingreses a este link que te dejo acá abajo y que nos podamos encontrar en una llamadita que es gratuita y que puedes agendar conmigo para ver de qué manera te puedo ayudar a salir de este lugar que al final te aplaca, te opaca, no te permite que tú brilles, que tú te expandas, ni tampoco a la pareja que tenés al lado. Y sé que es lo que deseas en el fondo, aunque cueste un poquito. Hasta la próxima. Gracias por estar acá.